Bueno, hermano, vamos a orar para comenzar el culto. Amén. Amén. Vamos a orar, hermano. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora, por tu misericordia y tu amor. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos, Señor, a través de la tecnología, Padre, una pantalla, pero en un mismo espíritu, Dios. Te pedimos que te glorifiques, Señor, en el culto del día de hoy, que tomes control de todas las cosas, de la alabanza, del sermón, Padre, de la gloria, y que pongamos lo que aprendamos, Padre, lo pongamos en ejemplo en nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, que apresure a las personas que nos han conectado también para que no se pierdan la bendición. En el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a buscar el libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo del 1 al 5. 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Cuando lo tengan, pulgar arriba. Amén. Vamos a orar, hermano. El subtítulo dice: que la palabra de Dios sea glorificada. Por los demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amén, hermano. Amén. Bueno, en esta hora vamos a pasar a la salmista, a la hermana Yarima Chaverra, que nos va a dirigir en la alabanza. Dios le bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Dios le bendiga. Amén. Bendecido. ¿Quién vive? Cristo. Vamos a la hora de nuestro Padre Celestial. Amén. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. ¿Quién como tú Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, libre de dolores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? Un fuego ardiente está llenando mi alma, un fuego ardiente está llenando mi ser, un fuego ardiente está llenando mi alma, un fuego ardiente está llenando mi ser. Paséate, Nazareno, Nazareno, paséate, paséate, Nazareno, Nazareno, paséate, paséate, Nazareno, Nazareno, paséate, paséate, Nazareno, Nazareno, paséate.
Gloria a Dios. Bendito. Dios es bueno, amén. Hermano, ahora sin más que decir, vamos a pasar a lo que es el plato fuerte, la palabra de Dios. Abran sus oídos y sus corazones a la palabra. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos escuchar tu palabra, por compartir, Señor, esa sabiduría, esa revelación que tú tienes para nosotros en esta noche, Dios Todopoderoso. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, y que la que vaya a predicar, Señor, sea palabra 100% tuya, Dios Todopoderoso, que llegue a nuestros corazones, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y con usted, la pastora Sebastiana Jaén. Buenas noches, queridos hermanos. Hermanos, para iniciar, ¿verdad?, el mensaje de hoy, quiero que abran sus Biblias en el libro de Amós. Amós, capítulo 1. Amós, capítulo 1, versículo 1. Amén. Hoy vamos a hablar sobre Amós y el pastor nos va a leer ese versículo. Amén, gloria a Dios. Amós capítulo 1, versículo 1. Antiguo Testamento. Si lo encontró, como dijo Jonathan, levante la mano y muévalo, agítalo así. Amós capítulo 1, versículo 1. Reza la palabra de Dios de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juicio contra las naciones vecinas. La palabra de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usía, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Aquí podemos ver, queridos hermanos, en esta noche vamos a aprender quién era Amós y qué ocurre cuando el pueblo de Dios, conociendo la ley de Dios, desobedecen. Amén. Aquí vemos, hermanos, que Amós era un pastor de Tecoa. Tecoa queda en el límite del desierto de Judá. Este hombre, él pastoreaba, él tenía bueyes, tenía ganado y también era un campesino. Este hombre fue utilizado por Dios en gran manera, porque Dios vio en él que él amaba sus mandamientos y sus leyes. Quiero que vayamos ahora al capítulo 7 de ahí mismo de Amós. Capítulo 7. Dice la palabra de Dios: 3 visiones de destrucción. En el capítulo 7. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y he aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Se arrepintió Jehová de esto, no será, dijo Jehová. Jehová el Señor me mostró así. He aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y dije: Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. No cierren sus Biblias, hermanos. Queridos hermanos, aquí podemos ver cómo Amós, siendo un hombre humilde, de corazón sincero, él pudo tocar el corazón de Dios. Él pudo detener el juicio que Dios tenía
en esos momentos preparado para Israel. Él pudo detener 2 veces, hermanos, estas 2 visiones que el Señor le reveló. Y miren lo que ocurre con la tercera visión. Dice en el versículo 7, me enseñó así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo de Israel. Hermanos, Amós en esos momentos que escuchó la voz de Dios, que vio la visión, Amós comprendió que Dios había puesto la plomada de albañil en medio del pueblo para medir el comportamiento de Israel. Y cuando el Señor midió la conducta, el comportamiento de Israel no fue recta, no era recta su comportamiento. Y por eso entonces Dios sigue diciendo, le dijo: no lo toleraré más. Cuando el Señor dijo: no lo toleraré más, Amós se dio cuenta que él ya no podía decirle al Señor: detente, Señor. Él vio en el Señor que él ya estaba decidido a destruir, a enviar juicio a Israel por su conducta. Porque sabemos, hermanos, que así como Dios juzga a los que no conocen la palabra y hacen maldad, Dios los juzga, pero cuánto más no va a juzgar al pueblo que conociendo su palabra no hacen su voluntad. Amén. Amén. Entonces Amós se dio cuenta y él cayó. Y sigue en el versículo 9: los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Jeroboam era el rey que estaba gobernando en ese tiempo al pueblo de Israel. Entonces, hermanos, Dios usó a Amós a que él que tenía que ir de Judá, porque Tecoa queda en Judá. Entonces Amós tenía que viajar a Israel a llevar esa palabra, amén, de profecía de lo que iba a ocurrir, porque ya anteriormente Amós le venía hablando al pueblo de Israel, pero ellos no hacían caso, hermanos, no hacían para nada caso. Y a medida que ustedes lean este libro de Amós, se darán cuenta, porque Amós nada más tiene 9 capítulos, y le recomiendo, hermanos, que lo lean, porque lo que ahí ocurrió lo estamos viviendo nosotros ahora mismo. Queridos hermanos, aquí podemos ver cómo el Señor, aleluya, envió entonces a Amós a Israel. Judá tenía, ¿verdad? Tenía una distancia de 12 kilómetros, o sea que Amós tenía que hacer un viaje de casi 3 horas para llegar a Israel a transmitir el mensaje. Y cuando, hermanos, Amós llegó a Israel a transmitir el mensaje, eso fue tremendo, hermanos. Él buscó bien dónde colocarse para predicar la palabra de Dios, pero él empezó predicando la palabra de Dios para que el pueblo de Israel escuchara, primeramente diciéndole al pueblo cómo Dios estaba castigando a los enemigos de Israel, hermanos. Pero cuando él empezó a predicar la visión, ¿verdad?, la profecía que Dios le había dado a Amasías, que era el sacerdote del santuario del templo de Betel, ¿verdad?, lo escuchó, y eso no le agradó al sacerdote Amasías. ¿Por qué no le agradó, hermanos? Porque durante ese tiempo el pueblo de Israel
gozaba, hermano, de gran prosperidad. El rey Jeroboam, hermanos, hizo que Israel floreciera. Él levantó, aleluya, el rey Jeroboam, la economía de Israel. Los viñedos florecían, la agricultura, hermano, estaba avanzando, la industria de telas, de textil, de teñir las telas, también iba avanzando. El Israel, hermano, gozaba de una prosperidad, y las ciudades que estaban cerca de Israel, que era Egipto, hermanos, Damasco y Asiria, estaban viviendo, ¿verdad?, momentos difíciles. Pero Israel, como estaba lleno de prosperidad y de tantas cosas, hermanos, que ellos gozaban, entonces, ¿qué pasó? Estaban tan acomodados, estaban con tanta tranquilidad y paz, que se pasaban haciendo fiestas y derroches y maltratando al pueblo, maltratando al pobre, maltratando al campesino, al agricultor, como lo vemos hoy en día, hermanos. ¿Y qué pasó? Los sacerdotes en ese tiempo se olvidaron de las enseñanzas de la palabra de Dios, de lo que decía la ley de Dios, y entonces empezaron a amar más la comodidad, más el dinero, más el amor al dinero, y se olvidaron de predicar y de vivir la palabra de Dios, hermano. No llevaban una vida de justicia, sino una vida doble. Eran unas cosas en el templo y afuera humillaban al prójimo, hermanos. Israel, hermanos, gozaba de tantas estas bendiciones, mientras que el rico, hermano, la clase alta, aumentaba sus riquezas. Mucha gente estaba sumida en la miseria. Había graves desigualdades sociales, un contraste brutal entre los ricos y los pobres. Los campesinos, hermanos, se hallaban a merced de los prestamistas. Aleluya, los exponían a tantas cosas. Los comerciantes se aprovechaban, hermano, alteraban las pesas. Cuando el pobre iba a comprar, alteraban las balanzas para ellos robar, hermano. Y las mujeres de la alta jerarquía gozaban de tantas cosas porque tenían a su merced a sus empleados, ¿verdad? Y eso lo podemos ver ahí mismo en Amós. Busquen el capítulo 4, hermanos, de Amós. Dice los 3 primeros versículos: oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí, vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelo de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Porque, hermanos, el Señor le mandó juicio a estas mujeres de la alta jerarquía, de la alta sociedad en ese entonces, porque ellos maltrataban al pueblo de Dios, conociendo muchas de ellas la palabra de Dios. Iban al templo, hermanos, y trataban a los demás con crueldad. Todo lo que ellas tenían era por la opresión que le hacían al pobre. Y, hermanos, lo estamos viviendo hoy en día, como, ¿verdad?, el gobierno, los empresarios y también muchos cristianos que, conociendo la palabra de Dios, hermano, conociendo la ley de Dios, se olvidan de ayudar al prójimo y piensan en enriquecerse a ellos más y más, sin olvidar que algún día, aleluya, van a comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero yo les digo, hermanos, en esta noche no estamos solos, porque el que vive conforme a la voluntad de Dios, Dios está con nosotros, aleluya, y Él nos suplirá todo lo que nos haga falta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Queridos hermanos, y podemos ver en el capítulo 5, de ahí mismo de Amós, el versículo 7 dice:
los que convertís en ajenjo y el juicio y la justicia la echáis por tierra. Aquí el Señor, ¿verdad?, está hablando a través de Amós de que muchos abogados, hermanos, muchos abogados hacen cosas injustas por amor al dinero y en vez de ayudar al pobre, al que margina, ayudan es al rico. Amén. También, a medida que ustedes van a leer, se van a dar cuenta. Ahí mismo en el 5 dice el versículo 11, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones. Capítulo 5, versículo 12 de Amós, dice, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho. Cohecho significa que recibían soborno, hermanos, dinero. Y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Imagínense, hermano, díganme, ¿no se parece con lo que estamos viviendo en la actualidad? Claro que sí, hermanos. Miren lo que dice el versículo 11. Dice ahí mismo del 5, dice el versículo 11, por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedras labradas, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ella. ¿Por qué, hermanos? Porque oprimían cada vez más y más al pobre con los impuestos, con los pagos de impuestos, mientras que ellos, hermanos, hacían lujosas casas, templos lujosos de oro, de barro, de bronce, de oro, de perlas preciosas, lo mejor de lo mejor. Tenían sus casas y tenían también sus templos, olvidando que el Señor, verdad, siempre el Señor está preocupado de cómo nos tratamos los unos a los otros. Hermanos, la justicia es algo que a Dios siempre le ha preocupado. El Señor, podemos ver a medida que leemos las Escrituras, cómo el Señor se preocupa de que los pobres, los huérfanos, las viudas, los ancianos, los extranjeros tengamos un buen trato. Y hermanos, por eso estamos pasando por esta situación de la pandemia. Sabemos que Dios no va a destruir esta tierra más por agua, porque cada vez que sale el arco iris en el cielo nos indica que el Señor no lo va a destruir más por agua. Pero ese arco iris también nos indica a nosotros: corríjanse. Están actuando mal, están actuando en pecado, conocen mis leyes, conocen mis mandatos, entren en la corrección de Dios. Cada vez que vemos un arco iris, hermano, es un llamado de Dios a cambiar, aleluya, a tener una vida de justicia, de equidad, de honestidad, hermanos. Porque ya Dios en ese tiempo, hermanos, se había cansado. Y miren lo que dice, seguimos leyendo Amós 7. Miren lo que dice, regresemos a Amós 7. Seguimos leyendo el versículo 10. Amasías se molestó tanto de escuchar esa profecía que Dios iba a destruir a Israel. Y mire lo que dice el 10 en adelante. Amós y Amasías. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan, y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta,
sino que soy boyero. ¿Qué significa boyero, hermano? Un ganadero, un hombre que tenía bueyes, ganado. Y recojo higos silvestres, o sea que también era un agricultor. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a tu pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni habléis contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Hermano, aquí podemos ver que Amós, aleluya, no se dejó intimidar por Amasías. Amén. Porque él tenía ese llamado de Dios. El Señor lo había escogido a él para ver esas visiones, para que él escuchara las profecías, porque el Señor, hermano, antes de actuar, él, aleluya, le revela a su pueblo para que se arrepientan. Amén. Amén. Y queridos hermanos, aleluya, podemos ver, gloria a Dios, que Amós cumplió con su palabra. Amén. Y así en la actualidad, hermanos, nosotros no nos podemos dejar intimidar de nadie. Tenemos que transmitir la palabra de Dios. Tenemos que decirle a la humanidad: el pecado es pecado, aleluya. Porque no puede ser que dentro del pueblo de Dios, aleluya, hay todavía hijos de Dios que se prestan para decirle a los plomeros, a los electricistas: arréglame esto para que la luz me venga menos. Eso es robar, hermano. Eso es convertirnos en ladrón. Dios, hermanos, Dios, aleluya, le entristecía ver al pueblo de Israel enriquecerse cada vez más y el pobre oprimido. Y hoy en día, hermano, Dios, aleluya, se entristece de ver estas mismas injusticias y de ver a un pueblo que, conociendo su palabra, está robando, está fornicando, está adulterando, están, aleluya, yendo a la iglesia. De este lado no me siento porque aquí está la chusma. De este lado no, a esa fiesta no voy porque va fulano y fulana. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que vivamos una vida de santidad y de integridad, hermanos. No nos cansemos de predicar la palabra de Dios. Amén. Hermanos, esta es la palabra que tengo y les exhorto: lean completo los 9 capítulos de Amós, hermanos. Y es lo que estamos viviendo en la actualidad. Hermanos, ustedes se van a quedar sorprendidos todo lo que yo pude sacar de ahí, hermanos. Bendito es el Señor. El Señor, hermano, nos llama a que practiquemos la justicia. ¿Y qué es practicar la justicia? Hacer la voluntad de Dios todos los días, hermano. Hacer todo de manera correcta, sin pecado que lo manche. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es bueno. Oremos, hermanos, en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre de la gloria, porque tu palabra es la espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos. Ella discierne los pensamientos, aleluya, y las intenciones de nuestro corazón. Señor, que cada uno de nosotros cada día ame tu palabra, te ame a ti, oh Dios, en el nombre de Jesús, y que cada día vivamos conforme a tu voluntad, que cada día corrijamos nuestras vidas, que cada día entremos en tu orden, oh Dios, en el nombre de Jesús, porque tú vienes pronto y tú vienes por una iglesia limpia, Señor, sin arrugas, sin pecado. Oh Padre de la gloria, que entremos en tu corrección, que nos amemos los unos a los otros, que no nos cansemos de orar por nuestros gobernantes, que no nos cansemos de orar por nuestro presidente y por cada ministro de Estado, aleluya, por cada gobernante de nuestro país, para que entren en la corrección de Dios, para que sean tocados por el poder del Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús, y que nuestras oraciones
oraciones, nuestros ayunos, nuestros clamores toquen el corazón de Dios. En el día de mañana, Señor, vamos a estar en ayuno. En el día de mañana los pastores van a estar en la cinta costera y nosotros, Señor, aleluya, estaremos también orando y ayunando en nuestros hogares, aleluya. Señor, tenga misericordia de nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tu voluntad se haga aquí en la tierra como en el cielo. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén.